Hoy, como ya anuncié, lo que voy a hacer es un pequeño y rápido resumen, espero, de los primeros 14 versículos de la epístola a los Colosenses, que es la que estamos estudiando. Y Pablo empieza su saludo en esta epístola designando a los creyentes como santos y como fieles, y deseándoles que experimenten la gracia y la paz de Dios. El término santos significa separado, significa apartado para un propósito especial, y santos es nuestra identidad. Esto es lo que somos ahora en Cristo. Somos santos, somos personas que hemos sido apartados, que hemos sido separados ¿de qué? De este mundo, para vivir en medio de este mundo, pero con un propósito especial, que no es otro que el de ser y hacer discípulos, vivir para Él. Después nos describe como fieles. Fieles no forma parte de nuestra identidad. No somos por naturaleza fieles, ¿no? Pero Pablo designa a estos creyentes como fieles. Este término describe que alguien que es fiel a su identidad. Nosotros como identidad somos santos, y lo coherente es que seamos fieles. Y por eso Pablo describe a estos hermanos que conoce bien, como veremos, como fieles, porque vivían de una forma bastante coherente a su identidad. Y desea pues esa gracia y esa paz. Era un saludo bastante típico en Pablo. Gracia es a charis, ese don inmerecido, y paz, Irene, que tiene que ver con el bienestar que resulta de estar en paz con Dios. Y Pablo hace vernos que la paz genuina, la verdadera paz, es una consecuencia directa de la gracia de Dios. Después del saludo empieza una gran oración que no terminará hasta el versículo 14, y la primera parte de la oración es gratitud. Pablo primero da gracias y después pide. Es como también el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar: primero agradecer y después pedir. Y la gratitud que tiene Pablo por estos hermanos se evidencia de varias maneras. La gratitud se evidencia como, pues, orando, intercediendo, pidiendo por estos hermanos. La gratitud que tiene Pablo viene motivada por el testimonio que estos hermanos en Colosas estaban teniendo. Es una verdad que vemos en los versículos 4 y 5, y la gratitud estaba fundamentada no en que eran colegas, en que había un feeling entre ellos, en que eran amigotes, que podrían llevarse bien, pero esa no era... la gratitud no venía de aquí. La gratitud venía que su comunión estaba fundamentada en la verdad del Evangelio, y eso es lo que nos tiene que unir, no si nos sentimos más afines o menos afines, sino que somos hermanos en Cristo gracias a la verdad del Evangelio, y eso es lo que nos enseña versículo 6. Y la gratitud que tiene Pablo está incluida por hombres fieles que le han acompañado, entre ellos no solo Timoteo, sino Epafras, que es el portador de esta carta, como hombres también fieles, coherentes al trabajo que han hecho. Entonces, en esta gratitud vemos como Pablo vuelve siempre a su trilogía, esa trilogía famosa en él de fe, esperanza y amor, que aparece tanto en Romanos como en Corintios, como en Gálatas, en Efesios, y ahora de nuevo en Tesalonicenses. Es una trilogía que él utiliza con mucha frecuencia. Y cuando hablábamos de todas estas cosas, yo os lanzaba este reto, y a mí mismo, y nos preguntábamos si nosotros oramos con regularidad por los hermanos de la Iglesia. Seguro que oramos con regularidad por nosotros mismos, por nuestra gente querida. Seguro que lo hacemos, espero que cada día, pero Pablo aquí ora por cada uno de ellos, y ora de forma constante, como veremos, y
no solo para pedir, sino con profunda gratitud por los hermanos. Entonces, la cuestión es reflexionar sobre cuánta gratitud hay en nosotros por formar parte de la familia que formamos, por tener los hermanos que tenemos, y que en nuestras oraciones pues debería quizá haber más gratitud de la que hay por los hermanos que tenemos. Bien, a partir del versículo 9 es cuando Pablo empieza a pedir, y son varias peticiones, hasta 6, las he concretado yo. Lo primero que pide es que estos hermanos, y por extensión también cada uno de nosotros, pues seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Después pide que cada uno de nosotros crezcamos en sabiduría y en inteligencia espiritual. Después pide que cada uno de nosotros podamos agradar a Dios con nuestro estilo de vida. En cuarto lugar, que podamos crecer en el conocimiento no empírico, sino vital de la persona de Dios. En quinto lugar, pide que podamos ser fortalecidos en el poder del Señor para poder hacer frente a las vicisitudes de esta vida. Y finalmente, empieza como acaba, que seamos agradecidos. Pide que haya gratitud en nuestras vidas. Entiendo que la idea principal de este pasaje es que Pablo lo que desea fervientemente, y por eso ora, es que todos los creyentes seamos llenos del conocimiento de Dios, no tan solo con el propósito de conocerle más y mejor, que sí, ¿no?, sino para que ese conocimiento de Dios nos capacite para vivir vidas llenas de fruto espiritual. Pablo ora para que ese conocimiento nos conduzca a cada uno de nosotros no a saber mucho y tener pues mucho conocimiento, que eso no está mal, sino que ese conocimiento lo que nos va a provocar es un mejor estilo de vida, conocer bien a Dios para vivir mejor, para vivir una vida que glorifique a Dios. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Yo me noto que voy lanzado, porque tengo mucho que decir y poco tiempo que hacerlo, pero si no me estoy explicando bien, me paráis. En un sentido son cosas que ya hemos visto, es decir, lo que estoy haciendo es un resumen. Siguiendo con ese resumen y entrando un poco a más a profundidad a lo que acabamos de ver de esas seis motivos de petición, vemos que una de las cosas que destaca en esta oración es el no cesar de orar por vosotros. Los verbos que utiliza aquí Pablo de orar, pedir y cesar, en el griego están en un presente en voz media, lo cual está implicando que esta acción de Pablo no era algo que hacía un día así, sino que era algo continuado, no era nada puntual. Y a partir de los versículos 11 y 12 vemos pues ese contenido de esa intercesión y, como hemos visto, la petición básica es ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y nos preguntábamos, recuerdo en ese día que hablábamos de ello, que quién de nosotros no está interesado en conocer la voluntad de Dios. Y Pablo lo que está pidiendo aquí es básicamente que cada uno de nosotros tengamos discernimiento espiritual para descubrir esa voluntad de Dios, la cual no está oculta ni escondida. Dios no juega al escondite, decíamos, con su voluntad. Pero, según Pablo, para tener ese discernimiento había que poseer dos cosas. Un conocimiento espiritual, es decir, un conocimiento de la palabra de Dios, y sabiduría e inteligencia espiritual por otro. Os decía que el conocimiento pleno del que habla Pablo en este contexto se da en la sabiduría y en la inteligencia. Recordad que Pablo, una de las cosas que está haciendo aquí es combatir una herejía que estaban naciendo en el primer siglo, a finales del primer siglo y principios del primero, que se llamaba gnosticismo. Y el gnosticismo tenía que ver
ellos se lo daban de tener un conocimiento especial. Y Pablo aquí lo que está pidiendo es ese conocimiento no especial de gnosticismo, sino un conocimiento basado en la sabiduría y en la inteligencia espiritual. Y la sabiduría es esa habilidad de usar de la mejor forma aquellas cosas que Dios nos ha dado y nos ha dotado tanto en la palabra como en los dones y talentos que Dios nos ha dado por su Espíritu. Y la inteligencia nos habla de la comprensión espiritual. Como hablábamos, una cosa es ser sabio y otra es ser inteligente. Estuvimos bastante hablando de este tema, la diferencia entre ser sabio e inteligente. La sabiduría es la capacidad de saber cosas, tener datos, verdades, y la inteligencia es la capacidad de aplicar esas cosas que uno sabe a las decisiones de la vida. Lo importante es que lo que sepas seas capaz de aplicarlo, porque puedes saber mucho, pero si ese conocimiento, todas esas verdades que sabes, que son ciertas, que en sí tienen poder de Dios, pero no eres lo suficientemente inteligente como para después aplicarlos en el quehacer diario, de poco sirve. No digo que de nada, pero de poco sirve. ¿Bien? Una vez hecha esa petición, nos presenta el propósito, el porqué, el para qué de esto. Y hay un gran propósito. El gran propósito es para que andemos como es digno del Señor. Ese gran propósito Pablo lo va a desglosar en 5 verbos más, o en 5 comportamientos más. Porque, ¿qué es eso de andar como es digno del Señor? Pues bien, Pablo dice, ya te lo explico, y lo concreta de esta manera: agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecido con el poder de Dios y teniendo una actitud de gracias en medio del gozo. Por tanto, la petición de Pablo por discernimiento espiritual tiene como propósito que los creyentes, cada uno de nosotros en nuestro quehacer diario, reflejemos el carácter de Dios, ya que esa es la voluntad de Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios, fuimos creados a imagen de Dios, fuimos creados para mostrar al mundo el carácter de Dios, y eso solo lo podremos hacer si andamos como Él es digno, y para andar como Él es digno se tienen que llevar a cabo estas 5 acciones que Pablo menciona y que ahora vamos a desglosar poco a poco. Agradarle en todo. ¿Qué quiere decir eso de agradarle en todo? Pues que nuestra vida en conjunto debe ser del agrado del Padre, que el Padre se sienta satisfecho de nosotros. No debe haber, o no debería haber, una área que sí le agrade y otra área que no le agrade. Dios quiere que toda nuestra vida sea agradable a Él, es decir, que toda nuestra vida esté sometida a Él, no solo algunas áreas de nuestras vidas estén bajo su control y otra parte de nuestras vidas no lo estén. Eso no le agrada al Padre. ¿Qué implica agradarle al Padre en todo? Pues implica que llevemos fruto en toda buena obra. Hablamos que eso de llevar fruto no tenía nada que ver con llevar a personas al conocimiento de Dios. Eso podía ser un fruto espiritual, pero no es el fruto. El fruto espiritual no es... Ojalá muchos de nosotros pudiéramos llevar muchas personas al conocimiento de Dios, pero el fruto son vidas coherentes a Dios. El fruto es algo que para Pablo tiene un inmenso valor. Siempre se ha querido ver que Pablo habla de la gracia y Santiago de las obras. Y no hay, pero es que ni sombra de discusión. Pablo habla mucho de la gracia de Dios, claro que sí, pero también de las obras. Para él las obras son imprescindibles, son totalmente necesarias, no para la salvación, porque las obras no salvan a nadie, pero
las obras sí que dan gloria a Dios. ¿Y cómo vamos a dar gloria a Dios si no llevamos fruto? ¿Me entendéis? Entonces, las obras son tremendamente relevantes e importantes. Otro de los propósitos, otro de cómo se manifiesta ese agradar a Dios, pues es creciendo día a día en el conocimiento de Dios. Dios se deleita en que nosotros cada vez le conozcamos más. Conocer a Dios totalmente es misión imposible, diríamos, ¿no? Pero Él se ha dado a conocer. Y lo que se ha dado a conocer en la palabra es conocible, es accesible, a eso podemos. Y si además tenemos tiempos de intimidad a solos a Dios en oración, bien, crecemos en ese conocimiento. Y eso es de lo que Pablo está deseando que cada uno de nosotros crezcamos, porque así manifestamos o ponemos en evidencia que nuestras vidas son agradables a Dios. La siguiente manera en la que se concreta es fortalecidos con todo poder. Pablo nos habla de que la certeza de la presencia de Dios en la vida del creyente hace posible que uno pueda parafrasear lo que Pablo dice en otra epístola, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué puedo hacer frente a toda situación? ¿Por mí mismo? No, sino porque es Cristo el que me fortalece. La fortaleza viene de tener claro que Cristo mora en mí, que su presencia es real en mí, que su poder es real en mí, que Cristo tiene control, que Dios tiene control de mi vida, que sabe lo que está ocurriendo y por más mal que me vayan las cosas, aunque no entienda nada absolutamente de lo que está ocurriendo, que pueden darse momentos en la vida que sean así, con todo puedo ser fortalecido en el poder de Dios. Y Pablo sabemos que nos llegó a decir que cuando experimentó de mayor manera la fortaleza en el Señor, cuando experimentó lo débil que era, ¿no? Y en esa experiencia en la que dice que le pidió hasta 3 veces que le quitara ese aguijón y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Bástate mi gracia, porque mi poder que se perfecciona, ¿dónde? En tu debilidad. En la mía no, yo no soy débil, yo soy totalmente poderoso. Pero cuando tú eres débil y te das cuenta de que eres débil y que ya no puedes más, es evidente que cuando sales de allí no has salido por tus recursos, por tu inteligencia, no, has salido por la fortaleza de Dios, ¿no? Eso es lo que vemos en ese pasaje de 2 de Corintios 12, del 8 al 10. Y la última concreción es para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. La finalidad es que este poder, este fortalecimiento en Dios nos lleve a perseverar, a ser pacientes y en medio de la prueba que no haya ni queja ni resentimiento hacia Dios. Ninguno de nosotros por naturaleza es paciente. Ninguno de nosotros por naturaleza es perseverante. Eso va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. El pecado lo estropeó todo y nos dejó sin capacidad de paciencia, de perseverancia y nos predispuso a la queja, al resentimiento y, aunque parezca mentira, hacia el mismo Dios. Eso es tan viejo como Adán y Eva. La mujer que tú me diste fue la que... ¿A quién acabó acusando? A Dios mismo. a Dios mismo. Y muchas veces
hacemos eso nosotros. Adán, no nos metamos en ese terreno. Perseverancia es una decisión. Perseverancia es algo que nosotros decidimos. Y lo decidimos en base al conocimiento que tenemos de Dios. Aplicamos inteligencia al ser perseverantes, al decidir no rendirnos, al decidir seguir adelante, al seguir confiando y esperando en Dios, aunque no entendamos muchas cosas. La perseverancia no es algo que cae a kilos del cielo. La perseverancia es una decisión que uno toma. Y la paciencia es algo que uno obtiene superando pruebas. Siempre os he dicho que vayáis al tanto cuando oréis y cuando oremos, porque como a alguien se le ocurra pedir a Dios paciencia, que sepa que le está pidiendo una prueba, porque esa base de pruebas que uno adquiere paciencia, esa base de superar pruebas que uno adquiere de paciencia. La paciencia tampoco cae del cielo, la paciencia se adquiere superando pruebas, y solo se superan pruebas cuando sé lo que Dios está haciendo en mi vida. Y Pablo quiere que todo esto se dé en un contexto de gozo, no de felicidad, porque no es lo mismo el gozo que la felicidad. La felicidad está basada ¿en qué? En si me siento bien o me siento mal en las circunstancias externas. El gozo no, el gozo se basa en realidades eternas. El gozo es compatible con el dolor. La felicidad y el dolor no son compatibles para nada. Y el hombre desea ser feliz, pero esa no es nuestra meta. ¿Seremos felices en el cielo? Amén. Pero aquí en la tierra, nuestro objetivo es vidas gozosas en el Señor, lo cual no quiere decir exentas de sufrimiento. ¿Bien? Y aquí hay una pregunta de aplicación, ¿no? Si enfrentamos pues esos momentos duros en nuestras vidas, pues con paciencia, con perseverancia, y encuadrándolo todo en ese marco de gozo, cuando uno sabe que Dios está al control y que tiene propósito para todo ello, ¿no? Y esa es pues una gran pregunta de aplicación para cada uno de nosotros. Bien, Pablo está llegando al final de su oración, y en los versículos del 12 al 14 vuelve a enfocar hacia la gratitud. Ha empezado agradeciendo y quiere concluir agradeciendo. Y en los versículos del 12 al 14 nos va a mostrar 5 propósitos o 5 razones por las que estar agradecidas a Dios, que es lo que cantábamos antes, que os decía que este texto da muchos motivos para cual servirle, vivir para Él y estar agradecidos. ¿Cuáles son esos motivos? Pues primero, esa herencia otorgada, esa herencia que tenemos en Cristo Jesús. En segundo lugar, la liberación que nos ha sido concedida en Cristo Jesús. En tercer lugar, la nueva posición que tenemos en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas, todo es hecho de nuevo. El cuarto motivo es darle gracias a Dios por el inmenso precio que ha pagado para que nosotros tengamos todo lo que estamos diciendo. Y finalmente ser agradecidos por el poder liberador del perdón de nuestras vidas. No hay nada más terapéutico, nada más liberador que el saberse y sentirse perdonado por Dios. Una pequeña desglose de todo esto. Dice Pablo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. La oración, como digo, empieza con acción de gracias y finaliza así. Ese verbo de hacernos aptos puede ser traducido como
nos hizo suficientes o nos hizo calificar, dar la nota, aprobar el examen, aprobar el examen. Y todo ello no porque nosotros tengamos mucha capacidad para aprobar el examen, sino que eso es gracias exclusivamente a la gracia de Dios. Nosotros no capacitábamos para dar la nota, suspendíamos directamente. Si aprobamos es gracias a la gracia de Dios. La siguiente cuestión de gratitud es que nos ha librado, dice literalmente que nos libró, dado que el verbo libró es un auristo y apunta a un hecho histórico que se realizó en la cruz. Allí en la cruz Jesús pagó todo el precio que tenía que pagar y nos liberó de una forma definitiva de la esclavitud del pecado. A partir de ese momento, un hijo de Dios no es un esclavo, un hijo de Dios es un libre. Igual que decíamos antes que nuestra identidad era la de ser santos, nuestra identidad es la de ser libres, porque en la cruz Jesús nos ha liberado y eso es lo que somos, libres. Una cosa es que seamos libres y otra es que nos empeñemos en vivir como esclavos. Eso es una decisión, vuelve a ser una decisión nuestra. Es algo triste, tremendamente triste, ¿no? Hay ricos, personas que son inmensamente ricos, que tienen mucha cantidad de dinero en su banco, pero viven como unos miserables. Hay gente así. Nosotros somos libres, pero podemos vivir esclavizados, pero eso es una decisión nuestra, porque ya no somos esclavos, somos libres, ya no somos pecadores, somos santos. Eso no quiere decir que yo no tenga la capacidad de pecar. Sigo teniendo la capacidad de pecar, sigo pecando, pero el Hijo de Dios, a partir de haber sido creado y de esa nueva identidad de la que nos habla este texto, ya nunca más es calificado como pecador, es calificado como santo, como justificado por la fe, Hijo de Dios, todo lo que tú quieras, pero libre, pero nunca más como un pecador, porque el pecador ¿qué hace? ¿Qué hace un pecador? Peca, un pecador peca. ¿Y un santo qué hace? Vivir santamente, vivir bajo los parámetros de Dios. ¿Y tú y yo qué estamos llamados? ¿A pecar o a vivir santamente? Sed santos, como yo soy santo. Sed santos en algunas maneras de vivir. No, dicen en toda vuestra forma de vivir. Es decir, eso es a lo que estamos llamando. Eso no quiere decir que no pequemos y que digamos que no hay pecado en nosotros. Primera de Juan nos diría, no os engañéis, no mintáis. Es decir, pero os escribo estas cosas para que no pequéis. Es decir, abogado tenéis en Cristo, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de no pecar. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, pues la obra de Cristo nos ha quitado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado, en quien dice el texto tenemos redención por su sangre. Y esa palabra griega redención es muy hermosa, tiene un significado precioso, dado que implica esa libertad plena y completa que se le da a un esclavo cuando es comprado en un mercado y es declarado libre. Ya nunca más nadie le puede esclavizar, nunca nadie más le puede comprar. Y eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros, y como nos hace ver Primera de Pedro 1, 18 y 19, lo ha hecho gracias a su sangre. Y con ello lo que obtenemos es el perdón de nuestros pecados, y como os decía antes, no hay nada más liberador, nada más terapéutico que saberse y sentirse perdonado por Dios, y eso es una obra que se cumple en esa cruz del Calvario, donde toda nuestra cuenta de todos nuestros pecados, confesados y no confesados, todos están saldados allí en esa cruz.
ese sería el resumen de lo visto hasta ahora. ¿Alguna pregunta o comentario que me queráis hacer? A partir de la semana que viene empezaremos ya con el versículo 15, que pone de manifiesto la cuestión principal, que es la preeminencia de Cristo, y veremos que ese texto es un himno de la Iglesia, que se cantaba en la Iglesia, y que Pablo, como hace en otras ocasiones, eleva himnos de la Iglesia a la categoría de palabra inspirada por la dirección del Espíritu Santo. Terminaba el estudio antes del verano diciéndoos que en esta oración yo veía un modelo de oración y de espiritualidad cristiana, y os lo quería compartir para terminar este estudio y a dar paso al tiempo de oración. Ese modelo de oración que vemos en estos 14 versículos, creo que ponen de manifiesto que no debería haber en nosotros una dicotomía entre nuestro conocimiento y nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento tiene que estar directamente condicionado a nuestro conocimiento, y nuestro conocimiento de Dios yo creo que no es pequeño, que es grande, que puede crecer, amén, pero creo que los que estamos aquí tenemos un conocimiento no pequeño de Dios. ¿Suficiente? Quizá no, podemos crecer, evidentemente, pero tenemos un conocimiento, y ese conocimiento debería estar directamente relacionado con nuestro comportamiento, y no debería haber una dicotomía entre ello. Otra cuestión que se pone de manifiesto en esta oración es que conocer a Dios no es algo místico, reservado para nuestra intimidad, como pretende hacernos ver la sociedad, ¿no? Es decir, la religión es solo para tu mundo privado, es algo muy... no, eso es una mentira, eso es una mentira. Nuestro conocimiento de Dios tiene que ser llevado necesariamente a la esfera pública, y la esfera pública es trabajo, vecinos, amigos. Esa es la esfera pública. Otra cuestión es que no debe haber dicotomía entre lo secular y lo sagrado, es algo que incluso os prediqué no hace mucho. Nos empeñamos en que hay secular y sagrado cuando para Dios todo es sagrado. No hay nada de secular. Yo no estoy trabajando a la Iglesia a pleno tiempo, y vosotros no. Todos trabajamos en la Iglesia a pleno tiempo, todos. Entonces se lleva fruto tanto cuando estás en la Iglesia, cuando estás fuera de la Iglesia. Y las buenas obras de las que habla aquí Pablo y de las que hace tanto énfasis se realizan, yo creo, más fuera de la Iglesia que dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Por pura matemática. ¿Dónde pasamos más tiempo? Fuera de la Iglesia. Por pura matemática deberíamos llevar más obras fuera de la Iglesia que dentro de la Iglesia. Yo no digo que en la Iglesia no hagamos obras, claro es que las debemos hacer, pero es que matemáticamente las horas que pasamos fuera ganan por goleada. Y nuestra espiritualidad no debería quedar en la intimidad, no debería quedar en algo invisible. Nuestra espiritualidad debería ser visible y palpable, y nuestra espiritualidad debería beneficiar de forma positiva a los que nos rodean. Y estos principios de modelos de espiritualidad creo que emanan de lo que Pablo nos está enseñando aquí, y es un reto para nuestras vidas. Amén. Pues ahora sí que lo dejamos aquí, paramos el estudio, y la semana que viene ya sí que empezamos con material nuevo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bien.